En tercer lugar, Leticia Bermejo de Rueda arrojará luz sobre un olvidado díptico de talleres parisinos en el MAN, siguiendo con el tema de los marfiles. Ella obtuvo el doctorado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, en cuyo departamento de Historia y Teoría del Arte es actualmente profesora. Con anterioridad fue docente en la Escuela de Gemología de la misma universidad y en el Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León. Ha sido además conservadora de diversas colecciones privadas, tanto españolas como inglesas, y colabora activamente en el mercado del arte. Debido a su vocación docente, posee además títulos de posgrado en Pedagogía y Didáctica y ejerce como divulgadora científica en medios digitales. Sus líneas de investigación se centran en la personalidad de August Pugin, no sé si lo he pronunciado bien, sí, las artes suntuarias medievales y decimonónicas y el coleccionismo de piezas medievales durante el siglo XIX. Además de ello, se centra en el estudio de la liturgia cristiana, medieval y victoriana. Bien, pues buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Bien. Muchas gracias, Irene, por tu amable presentación y te agradezco tanto a ti como a Beatriz pues vuestra invitación para formar parte de este foro Foro Medieval en el MAN, investigando y difundiendo sus colecciones, y por supuesto al Museo Arqueológico Nacional por organizar este evento dentro de las Jornadas Europeas de Arqueología y, como no, a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Yo les vengo a hablar sobre un bellísimo díptico, para echar para adelante, aquí, ¿verdad? Okay. Sobre un bellísimo díptico del siglo XIV que está expuesto en la colección permanente del Museo Arqueológico Nacional, en la planta 2, sala 27, Mundo Medieval, Reinos Cristianos, y por favor vayan a verlo, y si no van, yo les llevo luego, no se preocupen, me buscan y les llevo de la mano porque es muy, muy bonito. Entonces, vamos a ver un poquito la historia de esta pieza. Esta pieza, este díptico, fue adquirido en julio de 1875 y tal hecho ya fue recogido o reseñado en la revista de Archivos, Bibliotecas y Museo el 20 de julio de ese mismo año. Merecido aplauso, no creo viene, lo podemos ver ahí, merecido aplauso por enriquecer el Museo Arqueológico Nacional, haciendo ingresar en sus salas los interesantes objetos adquiridos de don José Ignacio Miró. Consta esta reciente adquisición de un plato arábigo, 2 bandejas de damasco, 2 escudos bordados con de seda y de plata, un precioso díptico de marfil del siglo XIV, el nuestro, parte a mitad de otro díptico de la misma centuria y una colcha de seda toda bordada, cuyo trabajo es del siglo XVI. Bien, si vamos al archivo del Museo Arqueológico, que muy amablemente me han cedido esta documentación, se conserva ahí el expediente relativo a la compra de estos 7 objetos. El 9 de julio, Juan Dios de la Rada y Delgado informó de la intención de don José Ignacio Miró de vendérselos al museo, y el día 12 de ese mismo mes se consideraba conveniente adquirirlos por la suma de 57.000 reales en lugar de los 70.000 que pedía Miró, firmando pues dicho documento Ventura Ruiz Aguilera, jefe de la sección segunda, Edades Media y Moderna, y anterior director del MAN. Recibido esto, se informó a Miró del interés de comprarlo, pero siempre y cuando se aceptase el precio propuesto por la sección segunda. Ese mismo día, el 12 de julio, se emitió el correspondiente vale con los fondos del propio museo, aunque se acompañaba con una valoración de cada una de las piezas, que es lo que podemos ver en pantalla, y ven ustedes que la suma total da 50.000, por tanto debieron de acomodar el precio para que al final fuera 57.000, que es la operación matemática que ustedes ven abajo, y así pagarle 14.250 pesetas. En el Museo Español de Antigüedades, lo que es el antiguo boletín del MAN de 1876, aparece por primera vez la referencia a este díptico en el artículo firmado por Manuel de Asas, que se titula Objetos artísticos de marfil que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Y ahí lo pueden ustedes ver cómo ya se está haciendo alusión y describiendo esta pieza. ¿Cómo llegó a manos de Miró? No lo sabemos y posiblemente nunca lo sabremos. Y ahora nos preguntamos, ¿quién era este señor? ¿Quién era José Ignacio Miró? Pues tampoco tenemos mucha información, o sea, todo es un misterio.
Lo poco que conocemos de él pues, es gracias a las breves noticias que aparecen en diversas publicaciones decimonónicas y ya está. Ya les digo que nada más. Fue un gran coleccionista, pero sobre todo era el tasador oficial de joyas, piedras preciosas, oro y plata del Madrid decimonónico, con un gran bagaje cultural. Esto es lo que nos dicen estas pequeñas entrevistas o alusiones en estas publicaciones decimonónicas, y que, bueno, pues que era un gran conocedor de los museos, tanto nacionales como extranjeros. Fue miembro de diferentes sociedades científicas y literarias y obtuvo importantísimas distinciones honoríficas. Publicó varios libros, entre ellos el que les estoy proyectando en pantalla, que es El estudio de las piedras preciosas, historia y caracteres en bruto y labradas, con la descripción de las joyas más notables de la corona de España y del monasterio del Escorial. Y un dato un poco relevante es que en 1870 supervisó la subasta pública del Tesoro de la Virgen del Pilar de Zaragoza. También es verdad que el 15 de abril de 1871, en la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, se publica un artículo sobre él, haciendo pues, una gran descripción de su impresionante colección. También tenemos que tener presente, que entre 1871 y 1879 el Museo Arqueológico Nacional le estuvo adquiriendo numerosas piezas, ¿de acuerdo? Entre ellas el lote del que nos ocupamos en esta ocasión. Y todas estas piezas, hoy en día, si entramos en Domus, pues, constituyen lo que se conoce como la colección Miró. Bien. La pieza, una vez que ya forma parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, son conscientes de lo relevante, de lo importante que es, y es expuesta o es llevada a tres importantísimas exposiciones, que es las que tenemos aquí proyectadas. En 1882, en la exposición retrospectiva de arte ornamental portuguesa y española, que tuvo lugar en Lisboa. 10 años más tarde, en la exposición histórico-europea, que se celebró aquí en Madrid, y en 1929 en la Exposición Internacional de Barcelona. Pero bien, ¿cuál es la importancia de este díptico y por qué le estamos trabajando? ¿Por qué estamos teniendo esta ponencia en torno a él? Bien, tenemos que tener en cuenta o tener presente la situación que tiene la heboraria durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Y es que muchísimas piezas, las mejores, diría yo, las mejores piezas de heboraria gótica, empiezan a ser vendidas en el mercado del arte y son adquiridas por los más importantes museos y las más destacables colecciones privadas. Esto hace que se comiencen a realizar los principales estudios que tratan de realizar unas catalogaciones muy rigurosas y también darles una cronología. Y en este sentido tenemos que destacar la obra de Koechlin, publicada en 1924, en el que analiza nada más y nada menos que 1.328 marfiles y les va a clasificar, ¿de acuerdo? Y luego, claro, evidentemente, datar. Y en esta clasificación sí que es verdad que luego pues, ha sido superada, porque él prácticamente da a todos los marfiles como que son de origen de un taller parisino, y también nos indica que para la cronología pues, Koechlin es hijo de su tiempo y considera que las artes suntuarias siempre deben de fecharse con retraso con respecto a otras artes, como son la escultura y la pintura, lo que también nos ha obligado a revisar las dataciones que nos da este autor francés. Pero volviendo a nuestro díptico, lo que nos interesa es que Koechlin lo que hace es que establece un gran grupo que se llama el que denomina los grandes dípticos de la pasión. No sé si viene aquí lo tengo yo. El grupo que se denomina los grandes dípticos de la pasión, constituido por 10 grandes obras que hoy en día están en estos museos e instituciones. Lo he intentado resumir. El cabeza de serie sería el que se conserva en Berlín, seguido del que está en Ontario, Copenhague, Lázaro Galdiano, Toledo, Dijon, Hessen-Kassel.
el nuestro, el del MAN, en el Victoria and Albert y hoy en el Metropolitan de Nueva York, pero que anteriormente estaba en una colección privada de Lyon. Simplemente les vamos a hacer un barrido para que les pongamos imagen o cara, si me lo permiten, para que les vean que todos son prácticamente iguales, la misma iconografía con algunas diferencias que luego pues, nos detendremos en mayor detalle. Aquí tienen el de Ontario, el de Copenhague, el de Lázaro Galdiano, que perdónenme, pero no he conseguido una imagen en mayor calidad, el que está en Toledo, en Ohio, en Dijon, en Cassen. Bueno, ven abajo que pone Coislin y les pongo 0774, van todos seguidos, ¿vale? Es el número, la numeración con la que podemos identificarles dentro de la gran obra de este autor francés. Bueno, y el del Metropolitan, actualmente en el Metropolitan de Nueva York. Bien, este estudio de Coeslin fue superado o revisado en 1978 por Gaborit Chopin, que en nuestro caso, en nuestro díptico, lo que hace es que no le revisa su taller, el taller de origen, y dice que más bien debía de provenir de un taller renano del último cuarto del siglo XIV. O sea, nos está moviendo todo, taller y datación. Ella lo que dice es que los rasgos individualizantes de las figuras, las cabezas que tienen los frentes abombados y las actitudes un poco manieristas de los personajes, pues le hacen pensar que proviene de esa zona y lo sitúa, ya les digo, a finales del siglo XIV. Pero ¿qué ocurre? Que en 1984, una española, la doctora Margarita Estella, en su obra La escultura de marfil en España, nos cambia otra vez todo. ¿Por qué? Porque en la obra de Coeslin no aparece el díptico que tenemos en la Catedral de Oviedo, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Este no le conocía Coeslin, y entonces ella lo que dice es que las cabezas abombadas, los ropajes amplios y las forzadas actitudes que muestran, pues que ya aparecen a principios del siglo XIV. Y es que tenemos documentación de este díptico, y este díptico se fecha hacia 1300, o sea, al inicio del siglo XIV. Además, Margarita Estella también alude a la miniatura y nos dice que esos ropajes e incluso el hecho de que veamos esos frisos, todas las escenas están enmarcadas por un friso de arquería, también aparece en la miniatura. Bueno, esto es para que vieran ustedes la comparación entre el del MAN y el de la Catedral de Oviedo, siguiendo las teorías de la doctora Estella. Y aquí ella se remite a la miniatura y pone en entredicho lo que decía Coeslin de que las artes suntuarias siempre van con retraso con respecto a las artes mayores, ¿no? Entonces aquí nos dice que no, que efectivamente en la primera mitad del siglo XIV ya nos encontramos esos pliegues, esas cabezas de frentes abombados, incluso ese friso de arquerías. Bien, vayamos con el estudio de nuestro díptico. ¿Voy un poco deprisa? ¿No? ¿Me siguen bien? Bien, ok, perfecto. Es que suelo ir bastante deprisa. Bien, seguimos. El díptico, nuestro díptico. Bueno, pues nuestro díptico tiene dos hojas que, como vemos, están unidas por 3 bisagras de plata. O sea, esto ya nos dice que la persona que lo solicitó debía tener un alto poder adquisitivo, porque son de plata. La lectura, evidentemente, va a ser de izquierda a derecha y de arriba a abajo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo ven ustedes, ¿verdad? No se me van a perder. Y todas las escenas, como ven, van a estar enmarcadas por una arquería de 5 arcos trilobulados y coronados por una crestería. Pero dense en cuenta que el arco central es ligeramente mayor en su luz. Es un pelín más ancho, ¿de acuerdo? La separación entre los registros es mediante una línea recta sin mayor decoración. Y la iconografía sigue exactamente la del díptico que encabeza la serie de los grandes dípticos de la Pasión, el díptico de Berlín, ¿de acuerdo? Aunque, al igual que el díptico de Oviedo, nos vamos a encontrar con que no se incluye la resurrección de Lázaro, que es un hecho que sí que aparece en el díptico de Berlín. O sea, aquí tengo el del MAN, el de Berlín, lo ven ustedes, ¿verdad? Y aquí el de Berlín incluye la resurrección de Lázaro. El nuestro, al igual que el de Oviedo, pues no la está incluyendo.
Bien, lo que tiene nuestro díptico iconográficamente son estos 6 pasajes de la pasión de nuestro Señor. La entrada a Jerusalén, el lavatorio de los pies, la última cena, la oración en el huerto, el prendimiento y la crucifixión. La pasión de Cristo fue un tema muy popular durante la Edad Media debido a su importancia en el dogma y la liturgia, y aunque la pasión se inicia en el prendimiento y finaliza con la crucifixión, sí que es verdad que se añadieron otros episodios pues, con la finalidad de crear un fin un poco pues, más completo. Y entonces, de este modo, el ciclo completo de la pasión debe de comenzar, o comienza, mejor dicho, con la despedida de Jesús y su madre en Betania, cuando Jesús encomienda a San Juan Evangelista y a María Magdalena bueno, pues que cuiden a su madre, a la Virgen María. Pero este hecho no es recogido, no aparece en ninguno de los 10 dípticos de la pasión. Bueno, vamos a ir ahora viendo cada una de las escenas, porque es muy interesante la iconografía que nos presentan, ¿de acuerdo? Miren, la primera escena es esta, que es la entrada a Jerusalén, y que es narrado, que se aparece en los 4 evangelios canónicos. Todos ellos indican que Jesús, tras su salida de Betania y acompañado de los apóstoles, creo que le ven atrás, ¿no? Jesús es fácilmente identificable. Vamos a ver. No. Perdón, es que como no tengo el modo moderador, perdóname, voy para adelante y para atrás. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que nos encontramos que Jesús ha salido de Betania acompañado de unos cuantos apóstoles, lo ven a la espalda, y él va montado en un asno. También lo localizamos el asno. El Evangelio apócrifo de Nicodemo añade que los hijos hebreos portaban ramas y tiraban sus ropajes al camino, que estaba cubierto por palmas. Además, nos dice que Zaqueo, que es este personaje que tenemos aquí, debido a que era pues, muy bajito, se subió a una palmera para poder tener una mejor visión del acontecimiento. Sin embargo, si nos fijamos en nuestro díptico, tenemos a 2 personas de pequeño tamaño subidas a lo que parecen ser unos árboles, ¿no? Y esto quizás se deba a una libre interpretación que era muy común durante la Edad Media, y especialmente en la pintura, en la que se representaban a adultos imberbes ofreciendo palmas y cantando el Hosana, debido a una traducción literal del texto de Nicodemo que se refiere a ellos como hijos de los hebreos. Pero es que para los hebreos el término hijo abarca hasta la edad de 30 años. ¿De acuerdo? Este es lo que tenemos aquí. Y a esto debemos añadir la forma en la que se representa a Cristo. Si nos damos cuenta, está bendiciendo con el libro en la mano sobre la burriquilla o el asno, y en nuestro díptico sigue el modelo griego, es decir, va montado a horcajadas, con los pies colgando y la cabeza desprovista de cualquier signo identificativo. Es decir, no tiene halo, no tiene corona, ni tiene cruz. Algo que sí que encontramos en el díptico del Viey. En el díptico del Viey vemos ahí que Jesucristo va con un halo. ¿Sí? Aquí lo pongo un poquito más grande, le vemos, ¿no? Le vemos perfectamente. Siguiendo con la siguiente escena, el lavatorio de los pies, sabemos todos que esto tiene lugar el Jueves Santo. Es la siguiente escena. Este relato solamente, es recogido en San Juan y se debe... nos muestra la costumbre oriental de lavar los pies a los invitados antes de servir la comida. Y por otra parte, que Jesús pretendía dar una lección de humildad a sus discípulos al hacerlo él y no los esclavos, como era lo habitual. Pero siguiendo el relato del Evangelio, de todos los apóstoles, solo Pedro se negó. Y esto provocó la reacción de Cristo. Es pues este momento, la protesta de Pedro, la que nos muestra el díptico, que corresponde con la representación iconográfica más común. Cristo está arrodillado y se dispone a lavar los pies de un apóstol. Este se niega alzando la mano en un intento de parar la acción. La disposición de Cristo arrodillado ante sus apóstoles, además de ser humilde o de tratar de mostrar pues, esa humildad,
era muy habitual en la escultura francesa del siglo XII. ¿De acuerdo? Esta representación de Cristo arrodillado ya nos la cambiará Trento, porque considera, bueno, pues que es humillante para Jesús. El resto de los apóstoles, como ven, están sentados e incluso algunos están ya descalzándose, ¿no? para ser los siguientes. Aquí lo vemos, lo pueden observar. La Santa Cena, la tercera escena. Este hecho es narrado por los 4 evangelios canónicos, pero ninguno de ellos es preciso con relación al número de comensales. Por otro lado, debemos tener presente pues, 2 significados muy importantes de lo que es la Santa Cena. Por un lado el litúrgico y por el otro lado el místico. No es solo una cena de despedida, sino la conmemoración de la Pascua judía y la institución de una comunión eucarística, es decir, uno de los más importantes sacramentos del cristianismo. En cuanto a la actitud de los comensales, estos están sentados, si nos damos cuenta, y dispuestos alrededor de Cristo. Si se dan cuenta, Cristo ocupa ese arco que era un poquito más ancho, ¿de acuerdo? O sea, perfectamente le tenemos localizado. Y como es habitual, destacan 2 figuras, que van a ser Juan, el que le vemos tumbado sobre la mesa, ¿ok? Y Judas, que está en nuestro lado, al otro lado de la mesa. Y es que ambos tienen un papel fundamental en la última cena. Recordemos que durante la misma Jesús anunció la traición que uno de sus discípulos le haría. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y tras esto, los apóstoles se miraron unos a los otros, ¿no? Se dice, y que Juan se postró o se inclinó sobre su pecho pues para preguntarle, ¿quién es? Bueno, y ya no les voy a leer más el relato bíblico. El caso es que en nuestro díptico vemos que Juan está sobre el pecho de Jesús y que éste también da pan a Judas. Y es que lo dice, porque cuando Juan le pregunta a Jesús, ¿quién es? Jesús dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Por tanto, vemos a Juan sobre el pecho de Jesús, ¿de acuerdo? Y cómo Jesús le da el pan a Judas, que está situado al otro lado de la mesa, en el lado del espectador. Y es aquí donde tenemos que detenernos. Vamos a ver. Juan aparece con la cabeza reclinada sobre el pecho de Jesús. Y esto lo recoge el Evangelio de San Juan. Y su explicación sería que los apóstoles estarían acostados sobre camas, siguiendo la tradición antigua, alrededor de una mesa en forma de media luna. A ver si lo tengo aquí, para que veamos ejemplos anteriores. ¿Se dan cuenta? Pero aunque en nuestro caso tenemos una mesa rectangular, y no tiene sentido esta postura, el artista debió de mantener la tradición iconográfica. También tenemos que tener presente que durante los banquetes de la antigüedad, lo habitual era estar apoyado o recostado sobre el codo izquierdo, en esta actitud, ¿de acuerdo? De modo que el comensal situado a la derecha del anfitrión tenía su cabeza sobre el pecho. Pero tal hecho ha sido malinterpretado, y de ahí que se haga esa disposición de que había una preferencia de Cristo por San Juan, o que éste intentara mostrar cariño tratando de escuchar su latido de corazón o incluso su respiración. En el caso de Judas, y siguiendo o recordando la tradición iconográfica, vemos que está al otro lado. Pero si nos damos cuenta, no hay lo característico de él para identificarle, la bolsa de las monedas. Le vemos ahí sentado y decimos que es Judas si no sabemos el relato bíblico. Si no, Jesús está dando de comer ahí a uno. No sabemos más. ¿Qué ocurre? Fíjense que, a ver, ¿lo tengo aquí? Bueno, venga, lo voy a poner aquí. Vamos a ver. ¿Se dan cuenta que está metiendo Judas la mano en un plato y está ahí como robando algo? ¿Se está llevando algo? ¿Qué se está llevando? Pues un pez. Se está llevando un pez. Y es que recordemos que el Evangelio de San Mateo nos informa, solamente San Mateo, nos dice que Judas mete la mano en el plato de Cristo. Pero en nuestro díptico también vemos lo que les he dicho, un pez. Y aunque existen varias versiones de este relato, tenemos que irnos al Evangelio apócrifo de Gamaliel, que dice, Judas puso la mano en el plato de Jesucristo y le robó un pez.
Y esta representación, que es pues muy novedosa, sí que es verdad que ya aparece, como pueden ver ustedes ahí, en el siglo XII, en un retablo realizado por el gran Nicolás de Verdún. ¿Ok? Además, recordemos que el pez siempre ha sido, desde los primeros años del cristianismo, el símbolo de Cristo. También en esta escena tenemos que darnos cuenta que aparece la identificación de Pedro. Es el único, no sé si lo ven ahí, que está portando una llave. ¿Lo ven? ¿Ven la llave? ¿De acuerdo? Pues ese es Pedro. A ver, que seguimos. En el Monte de los Olivos, este episodio solamente lo recogen los evangelios sinópticos, y aunque con ligeras diferencias, sí que es cierto que la postura de Cristo, el estar de rodillas, solamente, que es la que presenta nuestro díptico, solamente la recoge el Evangelio de San Lucas. Además, tenemos que darnos cuenta que en nuestro díptico no aparece ni el ángel que viene a fortalecer a Jesús durante pues esos momentos de tensión que está viviendo, pero sí aparece en el díptico de Berlín o de Dijon. Vamos, este es Cristo, lo vemos. Lo ven otra vez que está situado en el arco de mayor tamaño. En el díptico de Berlín o de Dijon no aparece el ángel, pero sí que aparece Dios Padre. En el nuestro ni eso. Además, tenemos que tener en mente que los textos de Marco y Mateo desvelan que Jesús fue al huerto de los olivos solamente con 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, los cuales estaban dormidos. Y sea como fuere, lo que sí que es verdad que en la heboraria del siglo XIV lo común es representar a los 12. Cuando el texto bíblico dice que solamente había 3. Y es la heboraria la que nos dice que van a estar ahí todos. En relación con el prendimiento, y vamos a intentar un poquito más deprisa, discúlpenme, en general durante la Edad Media se agrupaban o yuxtapusieron diferentes escenas en un mismo conjunto, y esto es lo que nos encontramos aquí. En nuestro díptico encontramos en un único espacio, y si leemos de izquierda a derecha, encontramos a San Pedro desvainando la espada, a Judas besando a Cristo restituyendo la oreja a Malcom, a los soldados tratando de llevarse a Cristo y a Judas ahorcado. Judas, como ya sabemos, dio un beso a Jesús para identificarlo, para que los soldados lo identificaran y por tanto pudieran apresarlo. Y en nuestro caso no solamente lo besa, sino que también parece abrazarlo. En el caso de Pedro, siguiendo el relato del prendimiento, voy aquí, mejor, los soldados cuando quieren arrestar a Jesús, pues parece ser que Jesús no puso resistencia, y lo podemos ver en la actitud que tenemos entre el soldado y Jesucristo, pero lo que llama la atención, o lo que nos puede parecer más destacado, es que aparece representado uno de los momentos más populares del prendimiento durante la Edad Media, y que solamente recoge San Lucas. Y es que ante esa tranquilidad de Jesucristo, pues Pedro tuvo una actitud o una reacción más violenta, desenvainó la espada y cortó la oreja a Malcom, que era pues era la persona enviada por el sumo sacerdote con una lamparita para ir guiando por el huerto de los olivos a los soldados. Entonces Jesús le indicó, después de haberle cortado la oreja, envaina la espada, y aquí lo que hace Jesús es restituirle la oreja al propio Malcom. Malcom, como siempre, pues aparece en la parte sentado, después del golpe que ha recibido, y si nos damos cuenta, tiene una fisonomía que más bien parece un adolescente. Y por último, pues la imagen de San Judas. Judas, que arrepentido, pues se ha ahorcado de una higuera, y en el momento en el que pierde la vida, se le abrió el vientre y salieron sus vísceras, que eso pues es algo también muy popular en toda la heboraria del siglo XIV. Y por último, la crucifixión, en la que nos encontramos, pues que está dividida en tres escenas: la Virgen sostenida o atendida por las 3 Marías en su segundo desmayo. Jesucristo es un Cristo muerto,
con los ojos cerrados, con esa curvatura de que es un Cristo completamente ya cadáver, tratando de transmitirnos compasión. Está flanqueado por, a ver, si no me... perdónenme. ¡Ay! Intento ir tan deprisa que ya me he atascado. Longinos, por Longinos, no sé si le ven que está arrodillado y sosteniendo la lanza en la parte de atrás, ¿de acuerdo? O sea, y esta acción sabemos que ocurre cuando Cristo ya ha fallecido, cuando intenta comprobar que ha muerto y le clava la lanza. Y en el otro lado, en el lado derecho, en el lado izquierdo, lo que nos encontramos es a Estefatón, que lleva pues lo que es el botecito con la esponja en vinagre, lo ven que lo lleva en la manita, ¿verdad? Y ya para concluir esta escena nos encontramos con San Juan Evangelista, que sostiene un libro y lo que parecen ser unas filacterias, y detrás de él pues unos judíos que les podemos identificar por los tocados que llevan y que están pues haciendo acto de presencia, dando fe de que Cristo nuestro Señor ha fallecido. Bueno, perdonen, hablo muy deprisa, lo sé, pero yo creo que es evidente el valor iconográfico que tiene esta pieza, la importancia que ya le dio Koestlin para que forme parte de este grupo de los 10 grandes dísticos de la Pasión, y que tenemos que revisar exactamente pues, toda esta variante de cronología, siglo XIV, finales del siglo XIV, principios del siglo XIV, e incluso el taller, porque ya les digo, no sé si lo he dicho, que Margarita Estella incluso llega a dudar de que sea un taller parisino o un taller renano, sino que lo sitúa en un taller de Borgoña. Entonces ahí tenemos que seguir todavía perfilando estas conclusiones. Y yo creo que ya. Bueno, pues muchísimas gracias.